a Lucía Cuba, diseñadora peruana, también psicóloga y docente de moda en Parsons, Nueva York. Lucía, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué linda, gracias por venir, gracias por estar aquí. Tengo muchas preguntas por hacerte. Siento que es un honor, un placer, un lujo tenerte en este set. No estás en Lima mucho tiempo, vives en Estados Unidos. Y yo quiero que me cuentes un poquito tus inicios. Tú empezaste estudiando psicología en la Cayetano Heredia hace ya muchos años. La moda era para ti un hobby, no era, digamos, una profesión. ¿Por qué? ¿Cómo se vivía en ese momento? Wow, bueno, hace ya casi 25 años, o un poquito más de repente, en donde internet había, pero muy poco, y de hecho las dinámicas eran muy distintas a las que tenemos acceso ahora. En un espacio de práctica creativa como el limeño, que sigue siendo bastante conservador, pero en donde hacer o participar en una disciplina a veces no te permite pensar que puedes participar a través de disciplinas o simplemente no tener una categoría que te sujeta a una estructura específica. Y yo diseñaba mucho mis propias prendas y jugaba, creo que con bastantes técnicas y recursos específicos de lo que ahora llamo lo vestible. Pintura, batik, tie-dye, un montón de procesos, pero nunca pensé en llevar eso a un espacio más formal. Y creo que fue de manera bien orgánica y también en un momento en donde tuve la suerte y el privilegio de empezar a vincularme con muchas personas y colectivos de personas que practicaban desde espacios bien independientes de la moda a inicios del 2000, que empiezo a encontrar una suerte de espacio para lo que yo misma empecé a encontrarle uso, que era a trabajar y explorar objetos visibles, que es lo que utilizo mucho ahora como concepto, moda, como una plataforma, como un sistema, y a tratar de entender, y sigo buscando entender, cómo es que nos vinculamos de manera tan afectiva, tan directa, tan impactante, cómo nos vinculamos con lo que vestimos, tanto como personas, individuos y como sociedad. Y poco a poco el vínculo entre las ciencias sociales, las prácticas en psicología se fueron haciendo mucho más tangibles en cómo yo iba representando mis objetos, ya que creo que también hemos conversado un poquito sobre objetos artísticos o piezas que son un poco más conceptuales y que se vinculan entre el cuerpo y la moda y cómo van desarrollándose proyectos que ya rompen un poquito una disciplina específica. ¿Te refieres siempre a las prendas como objetos vestibles, como medios artísticos, como medios de expresión? Pero así no se conocía la moda antes. ¿Cómo te das cuenta que este es el rubro al que tú quieres dedicarte o la forma en la que tú quieres comunicarte? Creo que participar de proyectos que estaban situados como en espacios no definidos, desde lo que sigo llamando independiente, y que son modelos que son bien activos en nuestra sociedad, sobre todo para las prácticas creativas, ¿no? Sellos independientes, propuestas de moda independientes, que no se rigen al sistema ni convencional, ni necesariamente el estándar. Me hizo cuestionar mucho cuáles eran aquellos procesos y formas y formatos en los cuales yo misma quería crear y sobre los cuales quería crear. Y la definición o llamar a una prenda de vestir un objeto vestible, a mí personalmente me permite abrirle el campo a aquello que estamos vistiendo, a que sea comprendido de una manera mucho más amplia, a que yo lo reduzca, no sin ánimos de insultar a una prenda, pero que lo reduzca solamente a la esfera de lo comercial. Para mí lo vestible, si bien también puede ser comercial, tiene que ver con el cuerpo y de todas las personas quienes vestimos. Y ello trasciende marcas, trasciende un sistema, una economía y se vincula mucho a la identidad de nosotros, las personas, y de cómo nos vinculamos los unos con los otros en sociedad. Entonces, la idea del objeto que circula, pero que no solamente circula en ese espacio comercial y que se viste, por ello es vestible, es algo que ahora más que nunca como que hago hincapié en que sí, son objetos vestibles, también tienen en algunos casos, vínculo con el espacio comercial, pero sobre todo con el espacio del cuerpo. Y me parece sumamente importante como que resaltar el vínculo que tiene lo vestible con el cuerpo y con la piel, digamos, que habitamos, ¿no? Pero para llegar a esa conclusión has tenido un camino largo por recorrer. Recuerdo que hace muchos años sacaste una marca de ropa que se llamaba Luco, tanto para hombres como para mujeres, y sí había esta división, digamos. Ahora cuando trabajas objetos vestibles no necesariamente
solamente se identifica por un género, si es tanto para hombres o para mujeres. Correcto. O si es que se hace específico a una persona o que está tratando O una de silueta. Exacto. Bueno, vengo practicando en este espacio bastante tiempo y seguiré practicando y encontrando mis propias definiciones. La idea de la prenda a género me llegó a mi práctica unos años más tarde, después de que empecé pensando que tenía que tener una marca, y fue así como empecé a vincularme con los sistemas de la moda, a través de una marca, también desde lo independiente, pero sí, habían prendas para hombres en ese momento y para mujeres, y de ahí me di cuenta que las prendas de hombres y mujeres no tenían necesariamente un género, el tipo de patrones que estaba utilizando en verdad podía vestir cuerpos. Y fue un poco... nuevamente, casi como llegando de manera orgánica, pero también entendiendo que las complejidades de los cuerpos son múltiples y que no me interesaba tanto trabajar para tallas específicas ni para una identidad específica, a no ser que el proyecto me lo demandase. Y tengo otro tipo de proyectos que, si bien no giran necesariamente en un espacio comercial, buscan ser tal vez más específicos en relación a una población o a la identidad de un grupo de personas, y en ese sentido suelo trabajar ya con otros elementos que a veces no son el patrón mismo de una prenda, sino lo que la prenda lleva, que pueda permitir insinuar, digamos, esa relación, ya sea con un género, con una temática social, con una comunidad o con lo que fuese que el proyecto está abordando. Justo lo que mencionas me llama mucho la atención porque dentro de tu trabajo has realizado un proyecto que se llama Proyecto Gamarra. Y encontré una fotografía que no sé si el equipo de producción nos puede ayudar a colocarla. Es un saco negro que está elaborado con bolsas de rafia. Así es. Y me llamó mucho la atención porque tú cuentas que, claro, este insumo es propio de bolsas de mercado que se utilizan en Gamarra, en el mercado, en la cotidianidad de la gente. Y esto tú lo trabajaste hace más de 15 años probablemente, sí. Pero lo traigo a la mesa porque exacto, lo estamos viendo aquí en pantalla, dice Gamarra con conciencia. Hace unos meses se viralizó el accesorio de una diseñadora peruana, Meche Correa, en colaboración con su hija Ali Rap, que justamente eran bolsas, accesorios ya más contemporáneos, pero utilizando el material, la rafia. Correcto. Pero generó mucha polémica porque tenía un costo elevado, se discutía si es que el diseño de autor tenía que valer tanto para lo que cuesta el material. Entonces, quería que nos expliques un poquito cómo podemos llegar a estos debates, a estos contextos, siendo una persona que ha trabajado mucho antes también con este material y dándole una forma que, como vemos en pantalla, es muy contemporánea y, para mi gusto, muy vestible. Muchas gracias. Bueno, Proyecto Gamarra no creaba prendas que circulaban en el espacio comercial. Por ello no era un objeto comercial. Proyecto Gamarra fue uno de los primeros proyectos que trabajé en el 2009, si no me equivoco, 2008-2009, en donde lo que se buscaba era, y tal vez uno de los primeros proyectos en donde creo puedo identificar con felicidad, que encontré una forma de tratar de pensar en cómo, a partir de un sistema como el de la moda, que puede caer en espacios muy superficiales, también puede uno abordar otros procesos que también pueden ser críticos frente a una realidad social. Y lo que me pasaba en ese momento, al yo autoidentificarme como diseñadora independiente, era que participaba mucho del emporio comercial de Gamarra, no necesariamente a nivel de producción, porque mi capacidad de producción era mínima, pero compraba muchos insumos en Gamarra, y el emporio comercial de Gamarra tiene un rol participativo, activo en la moda contemporánea, diría por lo menos limeña, desde hace más de 30 años. Y, sin embargo, en estas plataformas en las que yo iba participando como diseñadora, nunca se hablaba de Gamarra. No se hablaba de Gamarra por un tema esencial discriminativo, de cómo se situaba incluso el emporio comercial de Gamarra casi de manera despectiva en el imaginario de diseñadores, diseñadoras y de aquellas plataformas que validaban el diseño. ¿Y no era ahí exactamente donde confeccionaban sus prendas? Exactamente. Pero, y que bueno, pasa mucho de lo mismo hoy en día, lamentablemente, pero en ese momento dije, ¿qué tipo de objeto que tiene una identidad visual bastante presente yo le llamo el imaginario de los diseñadores? Una bolsa de Gamarra, como
todos nosotros quienes habremos ido a Gamarra podremos identificar que, es su bolsa de Gamarra. Es más, varias veces yo usaba bolsas de Gamarra fuera del emporio comercial de Gamarra y me acuerdo amigas diciéndome, oye, te fuiste a Gamarra, a pesar de que no necesariamente tuviera cosas de Gamarra. Pero no necesariamente en ese momento esa referencia se hacía como algo positivo, sino como algo casi despectivo. Y me chocaba bastante pensar que uno podía seguir desarrollándose a nivel profesional como diseñador, diseñadora en un espacio gracias a la participación de otro gran actor de la moda local como el Emporio Comercial y que no había ningún lugar dentro de ese gran espacio validado en las élites limeñas para hablar de el Emporio Comercial de Gamarra. Y bueno, y así fue como nació Proyecto Gamarra, que la idea era utilizar objetos vestibles, que sean prendas de vestir usadas, mejor dicho, hechas con bolsas recicladas, mis bolsas recicladas del Emporio Comercial, en donde compraba mis insumos, para trabajar de alguna manera simbólica y provocadora, llevar el Emporio Comercial de Gamarra fuera de Gamarra, a aquellas plataformas en donde mi participación en otros espacios me permitía estar y hablar del emporio comercial como una ecología urbana y no solamente como un espacio comercial, lleno de identidades, de migración, de tanta historia textil, local, contemporánea y de moda que yo pocas veces escuchaba en aquellas pasarelas o ferias en las que participaba. Y el proyecto estuvo activo por unos más o menos 7 años. Generalmente creo objetos vestibles en varios proyectos. Estos circulan en distintos formatos. Hemos hecho performances con centros culturales, ha participado en pasarelas, en editoriales de foto, en conferencias, en exhibiciones. Y en cada una de estas oportunidades, aparte de presentar, digamos, la serie de activaciones que las prendas permiten, porque se visten en los cuerpos y los cuerpos van activando estas piezas, hablando del emporio comercial. Y del emporio comercial, nuevamente, no solamente desde el espacio comercial, mejor dicho, sino de Gamarra. De Gamarra como un actor activo, participativo y que tiene un impacto tremendo en los procesos de moda contemporáneos, no solamente en Lima, diría, pero definitivamente en los sistemas de la moda de Lima. Y sobre este accesorio en particular, utilizando la rafia, que si bien sí fue para un elemento comercial, ¿qué te parecen las posturas que se dieron a raíz de esto? He estado hablando con bastantes personas al respecto, porque, bueno, creo que es importantísimo poder tener una postura crítica frente a lo que vivimos en el día a día y cómo es que los distintos públicos y usuarios participan de esas conversaciones también. Creo que es importante para nosotros, diseñadores, tener en consideración el contexto en donde planteamos nuestros proyectos, ya sean proyectos comerciales o no. Yo misma puedo ser sumamente crítica y generalmente lo soy de varios de mis proyectos a posteriori, luego que se activan y es como que, bueno, hubiera hecho eso de manera distinta. Creo que el contexto es importante plantearlo antes, durante y después de que uno crea un proceso o se involucra en un proceso de diseño. La investigación es importante, la realidad local, y una serie de otras oportunidades, creo yo, para problematizar los contextos en donde circula nuestra obra, nuevamente, ya sea obra comercial o no comercial. Creo que este tipo de conversaciones son necesarias para poder continuar creciendo como un sistema crítico, no solamente por decir se debe o no se debe hacer eso, porque finalmente distintas personas tienen distintas formas de aproximarse a ello, pero sí para ampliar la posibilidad que tenemos de complejizar esto, ¿no? Nuestra realidad social es bastante compleja y amerita plantear aquellas complejidades, desde el costo de un producto hasta cómo circula, y que finalmente es lo que en este caso, en el caso específico de un objeto que es comercial, bueno, ¿qué es lo que vende? ¿Cómo es que se sitúa eso? Y cómo se justifica, ¿no? Como un objeto creativo también. Y finalmente quienes consumen, usan y activan estas prendas, qué tipo de vínculo, relación, impacto están queriendo tener con ello, ¿no? Ahora, la creación de una cosa no quita la existencia de la otra.
Ojalá fuese esta una oportunidad para continuar hablando de las posibilidades y las complejidades del Emporio de Gamarra, porque es y sigue siendo un espacio absolutamente activo en los procesos locales de moda y diseño y desarrollo textil, y creo que necesita de nuestra atención en toda índole. Diría que la perspectiva ha cambiado un poco porque hay hasta diseñadores que comparten en sus redes sociales, que tienen sus talleres en Gamarra, que van a Gamarra, que están activamente circulando en estos entornos, y ya no se ve tanto como es un secreto o escondo dónde hago mis producciones o con quiénes trabajo. Así es, pero sigue habiendo explotación laboral, sigue Totalmente. habiendo, digamos, construcciones desorganizadas o poco planificadas. Hay un alto índice de delincuencia alrededor del espacio también, dentro mismo. Creo que hay, eso por mencionar algunas cosas, hay bastante abuso laboral en ese sentido, está directamente asociado con la posibilidad que tenemos los diseñadores, diseñadoras, productores de consumir, de adquirir, ¿no? Siempre decimos, bueno, hay de todo para todos los usos y todos los bolsillos, lo cual es cierto, pero ello también lleva y trae una cadena bastante abusiva que hemos normalizado, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una perspectiva muy distinta que acepta y con orgullo, por lo menos bien distinto a como era hace 20 años, 25 años, que uno puede participar activamente de Gamarra sin estar o ser avergonzada al respecto. Pero ello no ha cambiado la realidad necesariamente Del emporio del emporio comercial. Y tal vez esa podría ser una gran oportunidad de plantear, bueno, aquel espacio crítico que podemos construir, ojalá revierta en todo sentido en la posibilidad que tenemos de mejorar la calidad de vida de quienes participamos en estos sistemas activos, ¿no? Me gusta mucho lo que estamos conversando porque me lleva a otra pregunta que es a propósito de un conversatorio que vas a dar el jueves en el CCPUC en Miraflores, San Isidro, perdón, es en San Isidro. Es mañana. Sí, es mañana. Es mañana, perdón, No es mañana. A las 6 de la tarde. Se llama Pedagogías de la Moda, Aprender, Desaprender y Transformar desde el Aula. Como les había mencionado, Lucía Cuba también es docente de moda, pero estás más vinculada a la moda como un medio de expresión artística, también vinculada a la justicia social, al activismo. Y lo que me llama la atención del título de este conversatorio es Desaprender de la moda. ¿Qué tenemos que desaprender de ello? Todo. Todo. Algo que nuestros seguidores puedan entender, digamos, en palabras simples, porque yo creo que muchas personas asocian a la moda con la frivolidad, que es simplemente lo que te vistes, que no necesariamente es una forma de expresar quién eres o tu personalidad o tus estados de ánimo, sino algo meramente de uso diario. Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Poquito, pero tenemos. Diría demoler. Desaprender en el sentido más constructivo posible. Es decir, efectivamente, la moda es aquello que cuando tenemos la posibilidad de ver, percibimos y recibimos a través de los ojos, también a través del tacto, del peso, del olor y de todos nuestros sentidos, pero va mucho más allá de la idea que tenemos de una marca y de lo estético, que también es sumamente importante en la vida de las personas. Y en el contexto de la educación en moda, tanto dentro de un aula formalmente como fuera del aula, creo que hay mucho todavía en realidad por aprender. Aprender a que lo que hemos aprendido sobre la moda, qué es bonito, qué no es bonito, qué es un cuerpo válido, qué no es un cuerpo válido, cuál es la marca que debo vestir, cuál es la que no debo vestir. Son constructos que que van a existir, pero que no son los únicos que existen. Y lo que buscamos en este conversatorio, que ojalá podamos conversar genuinamente, es compartir bastantes experiencias en donde la posibilidad de encontrar otros formatos nos ha permitido justamente construir nuevas formas de aprender sobre moda. Que la moda en realidad, yo hablo mucho de un sistema, casi como un carro, una mecánica, hay muchos sistemas de la moda, pero va mucho más allá de una prenda que se compra y que se vende y que se produce. Tiene que ver con el día a día de todos nosotros. Entonces, aprender a vincularse con lo que uno viste en ese sentido mucho más afectivo, también desde cómo lo enseñamos y qué es lo que enseñamos, impacta considerablemente en la forma en la que todos nosotros podemos más adelante continuar vinculados